Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Bernardo Barranco ya ha estado aquí en Media 20.1, ha estado en otros programas de TV UNAM, uno de los más reconocidos especialistas en los temas de religión, periodista, exconsejero electoral allá en el Estado de México y pues un autor, podríamos decir, creativo, profuso sobre la realidad política nacional. Fue nombrado director general del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Y con él es justo la entrevista para conocer. Bernardo, bienvenido. ¿Cuál es el futuro de este sistema? ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Quién sabe cómo pues sí, nos ven? Ahora en el mundo de Internet nos pueden ver a cualquier hora. Sí. Pero al aire, en televisión abierta, todos los jueves a las 9 de la noche, los sábados a las 9 de la noche. Uy, qué privilegio, repetición y toda la cosa. Así es, maestro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo encontraste al sistema? Mira, yo entré un poco medio por accidente al sistema, ¿no? Yo escribí un libro que se llamó El regreso al infierno electoral, en donde con colegas periodistas, analistas, ex consejeros, hicimos una radiografía de lo que se esperaba. Incluso el subtítulo del libro era algo así como el PRI en su fin, digamos, en su fin apocalíptico. Este era un poco el título, ¿no? Y bueno, el libro fue muy leído, incluso fue utilizado como material de trabajo, como manual, etcétera, ¿no? Fueron varios grandes autores que participaron ahí, sobre todo periodistas. Bueno, pues me manda a llamar la maestra. Ya había ganado y tal, yo estaba muy contento, y me manda a llamar la maestra y me cuenta que había leído el libro, que lo había dado a muchos de sus participantes y también había tenido coloquios sobre las elecciones, y el material de base había sido el libro. Pero sobre todo me agradecía una intervención que había tenido con Leo Zuckerman, este programa que tiene en el canal 4, que se llama La Hora de Opinar. Y ahí en una entrevista sobre el Estado de México, ya había ganado ella, Leo Zuckerman tuvo una pregunta desafortunada, que fue: oye, Barranco, ¿tú crees que la maestra va a gobernar teniendo ahí al lado a estos dos, no? Y le dije, es una pregunta... Primero complejo, no, claro, no me quiero meter con las mujeres. Se dio cuenta que había metido la pata ahí. Y yo le dije, mira, no, yo creo que la maestra es de convicciones firmes, la maestra va a tomar sus decisiones. Que los escuche, que forme un triunvirato, probablemente, pero la maestra toma sus decisiones. Bueno, con eso la maestra me dijo, gracias por decir eso, gracias por haberme defendido. Y me invitó. Originalmente era la cuestión de unidad de comunicación social, y bueno, pues es un puesto complicado, se maneja mucho dinero, tienes que tener muchos vínculos, tanto sociales, empresariales, como políticos, y yo la verdad no me sentía, sobre todo en términos políticos, hay muchos intereses, y le dije, maestra, mire, la verdad no me siento con la habilidad, pero a lo mejor, pero me salió así, pero a lo mejor en el sistema de TV Mexiquense, porque claro, era como yo lo conocía. Sí. Y me dijo, sí, pero como diciendo, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Claro. ¿No? Estoy hablando hace meses, ¿no? Sí. Y bueno, y la suerte evoluciona y soy el director de un sistema, pues que es un sistema robusto. Es uno de los más grandes del país, maestro. Creo que es el más grande del país. Sí. 1,100 personas trabajan ahí. Una buena parte de esas personas están sindicalizadas, podríamos decir un 30%. La mayor parte es por honorarios. Son cerca de 40 programas producidos. Se divide el sistema como en 4 grandes áreas. Una primera área son la televisión. Son 3 programas de televisión abierta. Sí, 3 canales, ¿no? 3 canales, 3 canales, y que tiene un radio de influencia no solamente en el Estado de México, sino en el Valle de Toluca y Valle de Toluca, Valle de México y toda la zona conurbada. Pero también está en Tlaxcala, está en Michoacán, está en Puebla, está en Hidalgo, ¿no? Está en Morelos, Guerrero.
te voy a hacer una confesión, ya sé que estamos aquí tú y Sí, yo. sí, nadie nos No ve hay ni nadie nos más, escucha. que hay un técnico que está acá, pero estamos solitos. Es un sistema que se creó por la ambición de cada gobernador, desde Alfredo del Mazo padre, que tuvieron aspiraciones presidenciales. ¿No? Entonces, era un sistema de apología, es un sistema, digamos, de apoyo, de exaltación de la imagen. Bueno, se le hizo a Enrique Peña Nieto. A Enrique Peña Nieto, ¿no? Y que lo conociera, pues date cuenta, Ciudad de México y Estado de México, estamos hablando ya de los dos, 21 millones de electores. Sí. Súmale los estados conurbados y estamos hablando más de entre 35 y 40 millones. Es impresionante. Y rompió el cerco, hay que decirle también a nuestra audiencia, rompió el cerco de la televisión abierta en la Ciudad de México. Esto es, que ninguna otra señal de otro estado en televisión abierta llegaba a la Ciudad de México. Y el primero fue justamente de Sí. televisión mexiquense. Así es. Entonces es un sistema potente, poderoso. El de radio también son 6 estaciones, ¿no? Son 6 estaciones, 2 repetidoras, también tiene un alcance en 69 municipios y también en parte de la Ciudad de México. Luego hay un sistema de noticias que son cerca de 200 personas, una especie de Notimex. Sí, sí, sí. Mexiquense, chiquito. Que le llaman agencia mexiquense de noticias, ¿no? Y luego está el sistema de redes, toda la parte digital, que digamos, es la parte, digamos, menos desarrollada, pero tiene 100,000 que no son despreciables. 100,000. Es potente también. Entonces, tenemos ahí una enorme potencialidad que creo que vale la pena aprovechar. Si los tiempos cambian, ¿no? Claro. El sistema de gobierno, una mujer por primera vez es gobernadora, 94 años se derrumbaron. Podríamos decir que hay la emergencia de un nuevo régimen, hay una nueva manera de gobernar y bueno, y por lo tanto tiene que haber también una nueva manera de comunicar públicamente. Claro. Entonces, esa es mi apuesta. Y mi apuesta se basa mucho en un principio que ha insistido la maestra, que es el servicio. Entonces, una televisora pública que tenga como eje el servicio, que sea útil. Hay un bache en tal lugar y bueno, ¿a dónde ir? ¿Cómo están enfermos? ¿Hay violaciones? Etcétera. Ahora, un aspecto es muy importante, que es una televisión pública tiene que estar necesariamente en el corazón de la agenda pública. ¿Cuál es la agenda pública en el Estado de México? Pobreza, inseguridad, falta de agua, violencia familiar, violencia contra las mujeres, feminicidios, intolerancias, es decir, esa agenda hay que asumirla como parte del quehacer de una televisión pública. Son 3 canales, entonces me gustaría empezar por uno, por lo menos, ¿no? Ensayar en uno, meter mesas, meter debates, contratar gente de prestigio, gente que tenga credibilidad, tocar los enfoques, temas con enfoques novedosos para el Estado, ¿no? Es decir, tener una presencia. Ahora, no te puedo decir que sea una televisión para intelectuales, como TV UNAM podría decir, ¿no? De alguna manera. No, yo no me puedo dar ese lujo, me encantaría, pero no es así. Son millones en términos de rating. Entonces tenemos que sopesar tener esos intereses, algo, las diferentes audiencias. Exactamente, ¿no? Entonces, no va a ser una emisión para intelectuales, pero sí con una vocación social. Y otra, pues que tiene que estar acorde a los designios que está viviendo el gobierno, que está desarrollando el gobierno. No quiere decir que sea una plataforma apologética del gobierno, pero o sí propagandística. Exactamente, sino estar muy atentos. Por ejemplo, ahora pues la gente no conoce quiénes son los nuevos secretarios. Entonces, bueno, dar a conocer de dónde vienen. Sus agendas. Tienen familia, tienen hijos, viven dónde, viajan de la Ciudad de México, en fin. Es que fue una renovación total, finalmente, del aparato, ¿no? Sí. Y otra cosa también interesante es que hay que destoluquizar el sistema. Está hecho para Toluca, con la mentalidad, digamos, de Toluca, ¿no? Bueno, toda la administración pública, hasta ahora, con estos cambios, creo que solamente 2 viven en Toluca, los demás secretarios y subsecretarios vivimos fuera. Entonces, es interesante también hacer este correlato. Por ejemplo, tengo un comité ciudadano, ¿no? que ayuda a pensar, a repensar.
todos son de Toluca y así. El Consejo Ciudadano, ¿no? Consejo Ciudadano. Sí, que lo tienen por ley todas las concesiones de uso público. Entonces, a mí me gustaría que hubiera alguien de Catepec, otro Sí, claro. de Texcoco, otro de no sé dónde y así, ¿no? O sea, el Estado de México es inmenso. Pues es el estado más grande, ¿no? En términos de población, pero también el más complejo en términos de identidad. No hay identidad. Una cosa es el Valle de Toluca, otra cosa es Toluca, que se siente el ombligo del Estado. Otra cosa es el sur rural, donde predomina el crimen organizado. Y luego todo el oriente, que es un oriente social. La mayor parte de las personas van a trabajar en la Ciudad de México. Yo en esa fui a dar una conferencia hace como 3 meses. Salí tarde, eran como las 11. Y las avenidas principales de Nesa, me sentí en Broadway, lleno de luces, de taquerías, de pizzerías, de no sé qué. Y pregunté, ¿por qué? Digo, no, mientras Toluca está todo desierto de las 7:30 de la noche, ahí era bullicioso. Es que la gente viene de trabajar de la Ciudad de México, ¿no? Llega a su casa y o se ven y van a comer, por eso ese bullicio a las 11, 12 de la noche. Qué interesante. Entonces son cambios. Texcoco es la cuna de la intelectualidad novohispana y ahí queda algo. Pero la verdad que poco sabemos qué pasó, por qué. Y lo único que lo tenemos Texcoco es o Chapingo o las cuestiones taurinas o de charrería. Bueno, y también una gastronomía, ¿no? La de Texcoco es muy reconocida por esto. Entonces, ¿cómo articular? Bueno, y tienes toda la parte de donde soy yo, toda la parte satélite, Cuautitlán, etcétera, lo que se llama el cordón azul, que es, digamos, un pulmón financiero, económico importante, que es de clase media, media alta, en muchos casos, ¿no? Entonces tienes un mosaico muy vasto, entonces la gran cuestión es cómo llegas a diferentes. ¿Actualmente el sistema no refleja toda esta riqueza? No refleja, no. Te digo que está muy centralizado todavía en Toluca, claro. Tenemos que hacer ya la pausa, claro. Maestro Barranco, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre este sistema mexiquense de radios, de medios públicos, y que puede usted también ver en televisión abierta, aquí en la Ciudad de México, a través de internet también, están en streaming, en fin, diferentes plataformas, los sistemas de televisión de paga, en fin, opciones son importantes para ver los contenidos de este sistema. Así que por favor, no se vaya. En este mundo de abundancia informativa no basta el pensamiento crítico. Así como hay una cantidad inmensa de información confiable, útil y valiosa, hay también una inmensidad de información de baja calidad, falsa o manipuladora. Y es que las plataformas digitales buscan atraer nuestra atención. Lo hacen principalmente con contenidos que despiertan nuestra curiosidad, indignación o enojo. Despertando en nosotros estas emociones, nos enganchan a la pantalla, nos muestran publicidad y con ello hacen negocio. Ante esto, la investigadora Anastasia Kosileva y colegas proponen ignorar críticamente. ¿A qué se refieren con esto? Ignorar críticamente es la capacidad de elegir qué ignorar y a qué prestarle uno de nuestros recursos más valiosos y limitados, nuestra atención. Para ello proponen 3 estrategias. La primera son los autoempujoncitos digitales. Se refieren a capacitar a la ciudadanía para que diseñe su entorno informativo y limite actividades según sus necesidades e intereses. Por ejemplo, apagando notificaciones distractoras, definiendo horarios para recibir mensajes o restringiendo permisos para que usen nuestros datos personales con fines publicitarios. La segunda es la lectura lateral, que consiste en verificar en Internet la credibilidad de una fuente recurriendo a otras fuentes. Esto antes de consumir los contenidos. La tercera es no alimentar al rol. Es simple, no darle nuestra atención, no responder ni discutir con trolls y otros usuarios maliciosos que acosan o tienen algún otro tipo de comportamiento antisocial. El ignorar críticamente, proponen estas personas académicas, es una habilidad central para la ciudadanía digital. Estamos de regreso en Media 20.1. Estamos en una entrevista con el maestro Bernardo Barranco, director general del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, y nos estabas platicando de los retos para reflejar en la radio y en la televisión pues toda la enorme riqueza cultural, podríamos decir también política, social, que existe en la entidad. Maestro, ¿el presupuesto te alcanza para todo esto?
Lo pregunto con la mejor intención. Yo sé que hay No. una crisis en algunos medios públicos No, y y demás. hay austeridad además, ¿no? Una Claro. austeridad, podríamos decir una austeridad política que está... el sistema estaba en más de 1.000 millones, 1.250 más o menos. Y la conversación que tuve con finanzas me lo van a reducir a 300. Entonces, O sea, de 1,200 a 300. a 300. Ahora, Wow. no, pero espera, sí. Así pasó anteriormente, porque hay una maña acá. ¿Qué maña es? Es que el Congreso aprueba, y si son muy abultados lo recorta y tal, ¿no? Entonces, si viene muy compacto como tradicionalmente venían, el Congreso lo aprobaba y después había ampliaciones. Y ahí ya no intervenía el Congreso. Yo espero que haya ampliaciones en mi caso, porque realmente 300 es nada, es muy poco. No, ni siquiera yo creo que para los salarios básicos del personal sindicalizado. Entonces sí tengo que renegociar, y el tema también de buscar patrocinios en diferentes vías con municipios. Estamos en tiempos electorales, en fin, hay que ser muy creativos para poder buscar patrocinios. Pero los proyectos son múltiples, y si me permite soñar, Sí. por ejemplo, radio ahí son 6 y tiene un alcance importante. Generalmente es uno que otro tiene por ahí algún programa, pero la mayor parte son musicales. Estos donde tú pides de petición, ¿no? Ya. Sí, Deme a José José y que no sé qué y tal, y comentarios y noticias. Básicamente eso es. Y ahí la apuesta sería, inspirados en radios comunitarias, abrir la radio, que son estaciones, tienen buenas instalaciones, ¿no? Y abrirlos a los grupos organizados, universitarios, académicos, barriales, sindicales, rurales, ambientalistas, ¿no? Y que tengamos como series de 5 o 6 ¿no? Emisiones donde planteen sus proyectos, sus inicios, sus principios, las necesidades económicas, necesidades de alianza, es decir, abrir para estas organizaciones, ¿no? Entonces, es una idea que creo podría ser interesante, no solamente como radio pública, pero radio pública es más bien eso, lo público en los contenidos. No, comunitaria, es decir, que los actores sean los propios protagonistas que están tierra a tierra. Que se apropien de las frecuencias de alguna manera. Así es. Como el proyecto de Radio Ciudadana. Como algo así. Que es el del IMER, ¿no? Que de hecho habría proyectos a organizaciones de la sociedad, los presentaban y tenían su hora, por ejemplo, a la semana, su media hora, en fin, un esquema así. Aquí sería más bien presentar sus proyectos, lo que están haciendo durante un mes y medio, y después otra organización y así. De acuerdo. Bueno, ya te conté un poco lo de tele. Lo de tele me gustaría, dependiendo del presupuesto, pero hacer una reconversión por lo menos de uno de los 3 canales. En esta perspectiva más ciudadana, más cultural, ¿no? Más intelectual, más sobre los grandes problemas que vive la entidad. Y vamos a ver cómo funciona. Actualmente, maestro, perdón la interrupción, es el 34.1, 34.2 y 34.3. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre las 3 señales? Bueno, la matriz es 34.1, se repite. Ya. ¿No? O sea, está 2 horas menos, ¿no? Una hora. Una hora. Entonces, ahí tenemos un canal, digamos, para llenar, para imaginar, ¿no? Y después está el 34.3, que es también, pues, es una emisión con diferentes programas de todo tipo, ¿no? Como que más informativo, ¿no? Informativos, etcétera. A mí me gustaría, por ejemplo, el ir con Congreso. De hecho, estoy pidiendo una cita para decir, es que ellos quieren tener como en la Ciudad de México un canal del Congreso, nada más que no pueden. Que le querían echar el diente a uno de los canales del sistema, pero no, jurídicamente no pueden hacerlo. Pero sí les damos 5 horas a la semana. Claro. ¿No? En vivo, y luego dicen que es bueno porque así elevan el nivel para que no se vean tan burros. Es el Congreso del Estado de México, claro, por supuesto, ¿no? Sí. Pero es viable, maestro. Claro. Fíjate que existe dentro de la ley la figura de subarrendar, por ejemplo, y puedes subarrendar toda la señal completa si tú quieres. Así es. Entonces,
Suena interesante. Entonces, es lo que hace, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, Capital 21. Ajá. Capital 21, digamos que tiene reservada el 21.2 al Congreso de la Ciudad de Fíjate. México. Y ellos lo aprovechan, es su canal del Congreso de la Ciudad. Ahí es un acuerdo pues por separado, pero aquí se puede manejar distinto. Claro, no, y además, bueno, hay que ver que luego les falta tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Repiten las emisiones, no, claro, eso repiten puede las llegar. comisiones. Creo que hasta programas de cocina tienen, ¿no? Es decir, Sí, hay tienen de demasiado espacio. Sí. Es decir, bueno, un espacio del Congreso concreto en donde, pues, y en radio también, Claro. y decir, bueno, los debates y de qué se trata, que hay un moderador que, como el canal de Congreso, diga, estamos en este momento debatiendo tal cosa, las posturas están así, tal, pedimos un momento porque van a entrar en votación. Alguien que sea un moderador que vaya orientando didácticamente a la audiencia. Y quizá tener una mesa de por qué se tomó tal determinación con los mismos actores, en fin, hay muchas cosas ahí que se pueden hacer. Pero yendo a otro elemento importante en la agencia de noticias también. Es una agencia de noticias robusta, mucho joven, pero ya lleva 3 o 4 años, están muy involucrados. Y ahí sí creo que tenemos que pasar de un periodismo de descripción a un periodismo no solamente de descripción, sino de investigación. Entonces hubo un ejemplo de un colega periodista muy entusiasta hablando de la ofrenda, ¿no? Y trajo al artista y hablaron de ella y lo que importaban, los símbolos y no sé qué, no sé cuánto, y le dijeron, está abierto hasta tal hora y usted puede venir hasta qué día, hasta no sé qué día de noviembre va a estar acá, vengan y tal. Bueno, nunca dijo dónde estaba la condenada ofrenda. Son detalles que hay que ir afinando. Que a veces se escapan en transmisión en vivo, ¿no? Es decir, alguien pues, no sé, de Nesa no va a saber de dónde está. Suponían que todo el mundo conoce, no todo en Toluca conocen el Palacio de Gobierno donde estaba la gran ofrenda. Sí. Entonces, y sobre todo esto, es decir, ir más allá, que los compañeros periodistas se preocupen por ir más armados a las entrevistas, ¿no? Yo creo que es un paso importante. Y otra también es por qué no ofrecer los servicios de todo este sistema. Claro. A radios privadas, a televisiones privadas, a periódicos. Sí, cuentan con infraestructura importante. Y al día tenían todo lo que está pasando en el Estado de México. Son 200 reporteros que están por todo el Estado. Claro. Entonces ahí tenemos otra área de oportunidad. Ya parezco un capitalista. No, la verdad es que se escucha bastante bien, maestro, pero pues bueno, vienen decisiones entonces importantes. Eso significa que podríamos ver como audiencias una renovación de los contenidos, paulatina, va a ser drástica. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Considerando que yo veo mucho televisión mexiquense, así como veo TV UNAM, como veo obviamente Canal 22, en fin, veo mucha televisión pública. Y hay muchos de los conductores, por ejemplo, titulares importantes, ocupan los espacios, de hecho, de mayor rating, pues venían de Televisa, por ejemplo, otros, en efecto, era una apología al PRI gobierno. Supongo que son decisiones difíciles porque, pues, son familias, son profesionales del medio, pero ahí estás trabajando en eso. Es un nuevo momento. Claro. Y creo que ellos saben las reglas del juego en los nuevos momentos. Incluso sin que hubiera ruptura del mismo PRI, había recambios importantes al interior de la estructura. O sea, que nadie se sienta sorprendido de los cambios que va a haber. Y sí, evidentemente tendrá que haber cambios y tendrá que haber mucha coordinación con los demás medios públicos. Claro. Incluyendo TV UNAM, ¿no? Por supuesto, podemos pensar en muchas cosas, se me ocurre. Yo para venir a tu programa tuve que cruzar valles y montañas, ríos, charcos, ¿no? Tipo Indiana Jones, ¿no? Para poder llegar acá. Pero si tú quieres tener invitados de categoría, con fuerza, etcétera, pues no quieren ir a Toluca. Claro. Son 2 horas de ida y 2 horas de regreso, se les fue el día. Sí. Entonces, ¿por qué no con TV UNAM, con el 14, con el 22, hacer acuerdos, convenios de que nos presten sus estudios? Claro.
¿no? O producciones. Y hacemos intercambios y a ver qué podemos encontrar en cambio. Nosotros tenemos antenas que llegan a un satélite, no sé, podemos pensar en muchas cosas en común acuerdo, pero en lugar de traer grandes expertos a Metepec, llevar Metepec a donde están los expertos, claro, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la gran potencialidad que podemos tener si nos acercamos, si pensamos de manera creativa fórmulas distintas, ¿no? Maestro, pues ya prácticamente se nos termina el tiempo, pero pues muchas felicidades por esta responsabilidad. Es un privilegio siempre estar en los medios públicos. ¿Con qué mensaje te despides para la audiencia de TV UNAM con respecto, pues aparte de lo que has expuesto en este programa? No, pues yo soy formado acá en la UNAM, en economía, así es que tengo la camiseta puesta, aunque no le voy a los Pumas, eso ya te lo dije antes. Sí, ya lo dijiste, a la América, ¡no! ¡Qué cosas! Bueno, y lo que tengo muy claro que es llevar el espíritu de análisis, de búsqueda, crítico, de encontrar juntos un México mejor a través precisamente de la utilización no solamente de medios, sino también de los grandes recursos humanos, analíticos que tiene el país y tiene la Ciudad de México, Toluca, en diferentes partes. Entonces sí, yo siento que es un privilegio el poder tener esta oportunidad de dar una vuelta a la tuerca de lo que significa los medios públicos. Y los medios públicos, insisto, tienen que estar muy apegados, muy cercanos a la agenda pública que tiene el país. Y la agenda pública la conocemos, ¿no? ¿Cuál es? Muchas gracias. Pues ahí está el mensaje, Muchas gracias, no, maestro. Al contrario. Ha sido un honor recibirte en Media 20.1. Al contrario. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.